Bienvenidos, amados hermanos, a continuar con nuestra lección Discipulado en el contexto de comunidad. Vamos ahora a mirar, amados hermanos, el impacto del discipular en comunidad, el impacto del discipulado en comunidad. Lo primero que debemos de mirar, amados hermanos, es que la comunidad ayuda a hacer la palabra de Dios viva y real en los discípulos. La comunidad ayuda a hacer la palabra de Dios viva y real en los discípulos. Mira Nehemías capítulo 9, verso 1 al 3. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las inequidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y a la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Aunque el estudio individual de la palabra en tiempos a solas es muy importante que debemos enseñarle y que cada discípulo desarrolle disciplina en ello, nunca se debe descuidar la meditación y el estudio de la palabra en comunidad. Cuando la palabra se estudia en comunidad, hay crecimiento de todos, hermanos. Desafortunadamente en nuestras congregaciones, los que a ellos pertenecen, el estudio de la palabra se remite solo al sermón del domingo. Y cuando en algunas congregaciones se establece el día del estudio bíblico, es otro sermón. Pero lo que estamos hablando del estudio en comunidad es cuando se reúnen personas que están siendo discipuladas y estudian las palabras y pueden expresar lo que están entendiendo. Y entonces el líder puede guiarles y orientarles. No son sermones, es estudio de la palabra donde cada uno expresa lo que entiende, lo que ve, cómo afecta su vida, cómo transforma su vida y se pueden expresar libremente. Ese es el estudio de la palabra, en comunión, donde crecen en el entendimiento y en el conocimiento de la palabra de Dios. Y lleva a transformar vidas, como nos muestra este pasaje. El estudio de la palabra en comunidad puede ayudar a cristianos o a familias a ver su situación y a salir de lo que se encuentran. Leamos también Nehemías 9, verso 5 y el verso 38. Y dijeron los levitas Yesua, Camiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Verso 38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa, y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. El estudio de la palabra en comunidad nos lo muestra en el Antiguo Testamento, amados hermanos. Cómo toda una comunidad fue movida al arrepentimiento. Cómo todo un pueblo fue llevado por el Espíritu Santo a glorificar, cuando todos se dieron cuenta y se exhortaron unos a otros a caminar y a guardar y cumplir la palabra de Dios. Ahí la importancia del estudio de la palabra en comunidad. Miremos Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
perseveraban en eso, hermanos. La importancia del estudio de la palabra en comunidad. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. ¿Dónde puedo enseñar? ¿Dónde puedo exhortar? En comunidad. Cuando juntamos nuestros discípulos y juntos estudiamos la palabra y pueden expresar lo que están entendiendo, podemos guiarles, podemos exhortarles, podemos enseñarles las verdades. Y ellos serán y seremos movidos juntamente a honrar y a glorificar a Dios. Y ahí la importancia del estudio de la palabra en comunidad. Y en eso la comunidad hace que la palabra sea viva y real en nuestros discípulos. Entonces, amados hermanos, cuando nos reunimos en comunidad es para leer, estudiar y enseñar la palabra. Miremos ahora Josué 7:6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Mira Mateo 18 del 19 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El segundo aspecto del impacto del discipulado en comunidad es la oración. La oración en comunidad hace que el discipulado ocurra, hermanos. La oración en comunidad hace que el discipulado ocurra. La oración personal es vital y de suma importancia en la vida de un cristiano. Y además, la oración en comunidad del pueblo de Dios trae cambio en la vida. Cambios importantes en la vida de las personas. Eso nos lo muestran estos pasajes que acabamos de leer, amados hermanos. Si uno mira el libro de los jueces, cada vez que la congregación, todo el pueblo oraba, Dios traía un juez que restauraba todas las cosas. Había arrepentimiento y Dios enviaba un juez que lo usaba para ayudarles, para sacarlos de esa situación. La importancia de la oración en comunidad, hermanos. Uno ve en Cristo Jesús también lo mismo, cuando Él les enseñó a orar a sus discípulos. En la iglesia, cuando oraban y compartían, hermanos. La oración nos lleva a que hayan reales cambios en nuestra vida. Nos lleva y nos motiva a actuar y actuar unos con otros en pro de alcanzar lo que Dios nos está llamando. Es importante la oración individual que debemos enseñarles en esa disciplina a nuestros discípulos, pero también debemos mostrarles y llevarlos a la oración comunitaria, a la oración donde perseguimos un objetivo juntos, donde nos animamos, donde oramos unos por otros y crecemos y vemos viva esa palabra en nosotros. Vemos cómo somos transformados y vemos cómo esa persona va creciendo y saliendo de situaciones, y eso anima a nuestros discípulos. Vamos a leer, amados hermanos, Hechos 4:24 al 31. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios
y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer con cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este pasaje nos habla, hermanos, cómo en la iglesia la oración en comunidad abrió puertas para extender el Evangelio. Cómo la oración en comunidad, Dios la escuchó y formó y afectó la vida de estos discípulos y les animó a caminar y a seguir en pos de su llamado y ver la vida de Cristo en sus vidas y tener la visión de extender que otras vidas ganaran la vida de Cristo en ellos. La oración en comunidad, una vez más, hermanos, la oración en comunidad hace que el discipulado ocurra. Eso lo vemos en las Escrituras. La importancia de orar en comunidad, amados hermanos, y enseñar a nuestros discípulos a orar en comunidad, darle la oportunidad de que oren y vean el poder de Dios manifiesto en la vida de sus hermanos y en su vida y en su familia. El tercer aspecto que vamos a mirar es la madurez de carácter. La comunidad interconectada, la comunidad cristiana interconectada, es un lugar poderoso, hermanos, donde hay cambio de vida. Y ese cambio puede darse en diferentes formas. En primer lugar, amados hermanos, miremos Jonás. Vamos a leer el capítulo 3, versos 6 y 9. Jonás 3, 6 y 9. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1 al 3. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos e imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Los cambios que pueden ocurrir en una persona, en su madurez, hermanos, es que si estamos en comunidad, si está el estudio de la palabra, si está la oración en comunidad, llega la madurez del carácter. Y en los primeros aspectos es que
Dios puede inspirar a personas. Reta a individuos a moverse, a actuar en su vida propia, a actuar en su familia, a actuar en su comunidad. La madurez de carácter que se alcanza en un discípulo lo va a retar a actuar primeramente en su vida, a tomar decisiones sin que tú y yo lo impulsemos o lo obliguemos, sino que Dios mismo empieza a operar y va a actuar en él, en su familia y en su comunidad, como lo vemos en estos pasajes bíblicos. Miremos ahora, amados hermanos, Mateo 18, del verso 13 al 17. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyeres a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, la comunidad es útil para corregir y restaurar. En este pasaje nos hablan de la importancia de estar en comunidad para corregir y restaurar. Es en comunidad donde, por las relaciones normales que ocurren cuando vivimos en comunidad, siempre van a haber fricciones. Pero es en comunidad donde aprendemos a corregir sin lastimar, sin despreciar, sin aislar, sin echar personas. A corregir y restaurar relaciones es lo que Dios nos pide. Ve y busca a tu hermano que te ofendió. Habla con él. Y si no te escucha, busca a otros, pero corrijamos la situación. Y es ahí donde debemos enseñar a nuestros discípulos la importancia de vivir en comunidad. La comunidad nos brinda eso, el poder corregir y restaurar nuestras relaciones. Y ese carácter, esa madurez de carácter nos lleva a eso, y es en la comunidad donde podemos practicar el corregir y restaurar relaciones. Tercero, hermanos, una verdadera comunidad puede también recibir y acoger a individuos que necesitan corrección. Una verdadera comunidad recibe y acoge personas que necesitan corrección. Mira Hechos 18, 24 y 28. Vamos a leer Hechos 18, verso 24 y 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran aprovecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Si hay una comunidad de creyentes interconectada, sana, cuando lleguen hermanos que necesitan ser corregidos, los serán sanamente, orientados, como vemos aquí, como hicieron Priscila,
y los demás discípulos. Apolo necesitaba ser corregido en ciertas cosas, y lo fue porque encontró una comunidad interconectada, y después de ser corregido fue usado en gran manera en otro lugar. Eso es lo que brinda una comunidad interconectada. Puede recibir y acoger individuos que necesitan corrección o mayor orientación en sus verdades, en las verdades de Cristo. Y cuarto, la Villa Comunidad puede ayudar a individuos, amados hermanos, a vencer situaciones de pecado en su vida. Miremos Santiago 1:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Romanos 5:15, 1 y 2. Romanos 15, verso 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hermanos, cuando en una comunidad existe relaciones sanas, podemos confesar nuestras fallas unos a otros, estableciendo aquí, hermanos, que debemos tener hermanos de confianza y preparados para ayudarnos unos a otros. No hermanos que corran a contarle a otro la situación en que estoy viviendo, sino hermanos maduros que puedan entenderme, ayudarme, exhortarme, animarme, empujarme, acompañarme a salir de la situación en que estoy. Eso es lo que brinda una comunidad. Pero en esa comunidad deben haber personas maduras y confiables, que no van a salir a regar el asunto, a luego hacerme caras y menospreciar o aislar a las personas. Una comunidad sana, interconectada de creyentes, es un lugar donde acobijan, cubren, respaldan, animan. No cubren el pecado, no lo esconden, aborrecen el pecado, pero aman al pecador. Animan, no dejan solo, no abandonan al pecador. Hay congregaciones y grupos donde alguien confiesa su pecado e inmediatamente es apartado. No lo dejan participar, lo aíslan, le hacen mala cara. Eso no es una comunidad sana de creyentes interconectada. Eso es una comunidad que destruye discípulos. Necesitamos que en nuestras comunidades existan hermanos de confianza preparados para ayudarnos y ayudar a otros. Esta parte de carácter es de gran importancia en las relaciones. Por eso una comunidad de creyentes es más efectiva para ayudar a hermanos que están pasando situaciones de pecado. Vamos a abordar ahora el tema desarrollando una comunidad hacedora de discípulos. La comunidad es el contexto donde todos los ministerios tienen lugar. Es allí en una comunidad donde todos los ministerios pueden desarrollarse y todos los miembros de una comunidad pueden hacer partícipe en alguno de ellos. Muchos ministerios lamentablemente se enfocan las relaciones de su comunidad únicamente entre el líder y el individuo. En lugar de eso, una sana comunidad interconectada establece relaciones entre sus miembros independientes del líder, permitiendo que las personas se acerquen unas a otras y fortalezcan su crecimiento espiritual. Y eso se asemeja mucho a una familia, donde los hijos tienen relación con sus padres, con el padre, pero ellos mismos, entre ellos también tienen relaciones fuertes que hacen que la familia se fortalezca. Es en ese sentido que estamos hablando de que las relaciones de los miembros de una comunidad interconectada son independientes del líder.
Como primer aspecto, debemos tener en cuenta, si queremos desarrollar una comunidad hacedora de discípulos, es que el primer aspecto que debemos tener en cuenta es que todo ministerio debe crear una forma de grupos comunitarios. Esto deben ser más que una simple hora de estudio cada semana. Deben ser grupos abiertos, donde la gente se dedica a aprender juntos, oran juntos unos por otros. En ese grupo pueden hablar de diferentes temas o aspectos de la vida. Comparten de Cristo a sus conocidos y proveen verdadera amistad. Se animan juntos unos a otros y se exhortan a caminar. Cada ministerio, cada congregación debe procurar tener esos grupos comunitarios, esos grupos o comunidades interconectadas. Dentro de esos grupos, entonces, como segundo lugar, debemos entender, hermanos, que dentro de esos grupos, cada persona o cada miembro tiene un rol específico. Y debemos de cuidarnos que no todo lo haga el líder. Si queremos ver crecimiento en nuestros discípulos, en los que estamos formando, debemos darle la capacidad de participar en las reuniones. Darles roles que se sientan importantes y parte de la comunidad. Quizás uno puede participar en la logística, y la logística es quizás organizando el salón. Otro puede decir, yo está encargado de traer la merienda o los pasabocas para la reunión. O quizás otro está encargado de imprimir, si es el caso, el material que se va a dictar. Pero cuando damos participación a todos los miembros de la comunidad, eso desarrolla pertenencia a los miembros del grupo, identidad hacia el grupo y desarrolla liderazgo y ofrece un sano ambiente de crecimiento en sus vidas. Ahora, uno puede formar distintos grupos en la congregación. Pueden haber grupos afines, pueden ser grupos de varones, grupos de jóvenes, o como pueden ser grupos heterogéneos. Cada congregación, de acuerdo a las características y contextos de los miembros de su congregación, puede formar esos grupos de crecimiento espiritual, donde puede, bajo su abrigo, desarrollarse el correcto discipulado de los nuevos creyentes. Como tercer lugar, hermanos, se deben levantar líderes que puedan crear otras comunidades de discípulos. Oh, cuán importante es esto, hermanos, en el discipulado. Nuestra meta de ver hombres formados o mujeres formadas en el crecimiento hasta alcanzar la madurez y la imagen de Cristo, hasta cuando lleguemos allá y en la gloria del Señor. Durante estamos en este crecimiento, podemos desarrollar el liderazgo de esas personas. Los líderes necesitan experimentar y crecer en una comunidad para saber cómo levantar una nueva comunidad. El ejemplo de que vean cómo estoy llevando un grupo y la oportunidad que yo le estoy dando para que él participe progresivamente en esa participación cada vez más profunda o más alto nivel, va a desarrollar en ellos la capacidad para luego formar otra comunidad. Eso es importante. Una de las más grandes barreras para desarrollar líderes es que los líderes existentes no dan oportunidades de ministerios a sus discípulos. Y eso es un gran error. Recuerde que, como vimos en clases pasadas, Cristo desarrolló el discipulado y en ese desarrollo estaban las misiones ministeriales. Y hay que brindar oportunidad a nuestros discípulos a que desarrollen su capacidad de liderazgo. Y es ahí donde ocurre un entrenamiento para prepararlos, para que ellos luego formen y lideren otras comunidades.
Pero sin oportunidades nunca van a crecer y nunca van a tener esa experiencia ni el deseo de abrir otros grupos, ni van a poder encontrar sus talentos. Y luego nos preguntamos por qué la comunidad no crece. Si queremos que nuestras ovejas reproduzcan ovejas, debemos darles las oportunidades de ministerio. Quizás cuando en algún momento de su discipulado en el grupo, tú como líder puedes ayudar a una persona a preparar un mensaje. Y simplemente tú escucharlo como lo diriges sin ninguna interrupción. Y luego cuando termine la reunión, juntos pueden evaluar en crítica constructiva de crecimiento para que desarrolle y pueda ver sus aciertos y sus equivocaciones y cómo junto conmigo esas dificultades o falencias pueden ser subsanadas, pero exalto más sus virtudes y sus aciertos y estoy potencializando su capacidad de liderazgo. Cuarto, hermanos, necesitamos eventos sociales para crear comunidad. Los eventos sociales juegan un papel importante en la creación de nuevas comunidades. Hay muchas cosas que podemos hacer, donde podemos invitar personas, donde podemos compartir el evangelio, donde podemos que nuestros líderes, que nuestros discípulos comiencen a compartir con otros, empiecen a madurar, porque es en las relaciones entre personas que el carácter se va forjando en nuestros desaciertos y en nuestros aciertos. Esas reuniones o eventos deben darse en un contexto sano y de familia. Eventos específicos. Quizás la proyección de una película. Quizás si en mi contexto de zona hay oportunidad de ir a un río, a una playa, al mar o algún sitio con la comunidad, con mi grupo donde pueda ir a compartir. Quizás un evento social, una ayuda a una comunidad donde podemos ir y aportar, llevar ayuda y ellos puedan experimentar la parte de la misericordia y de la atención como iglesia hacia la sociedad. O quizás como grupo podemos ir simplemente a un día de camping donde podemos compartir un alimento. O podemos ir, si es en el caso, en la ciudad, a ir a un centro comercial y compartir unos alimentos. O un sitio donde podemos ir y tener un encuentro deportivo y jugar todos. Tú puedes decir, no, es que yo no juego basquetbol, pero yo voy a jugar porque quiero compartir con mis hermanos. Todas esas actividades permiten que yo comparta con mis discípulos y ellos compartan entre ellos y su relación crezca y puedan ver cómo puedo formar una nueva comunidad y allí desarrollar el carácter de Cristo. Hay muchas actividades que podemos hacer. Y cada uno de nosotros, en el contexto en que Dios nos ha colocado en nuestra zona, debemos aprender a mirar en qué contexto me encuentro y qué actividades puedo yo planear y ejecutar que permitan que mis discípulos puedan compartir con otros, ya sean otros hermanos o la oportunidad para invitar a personas y compartir su fe. Y formar así una comunidad interconectada, basada en una sana amistad como familia que somos en Cristo Jesús. Y quinto, hermanos, los líderes dentro de una comunidad modelan ellos mismos la verdadera comunidad. Necesitamos líderes que modelen ellos mismos la verdadera comunidad. Los líderes necesitan modelar vulnerabilidad y autenticidad. Cuando hablo de vulnerabilidad, hermanos, hablo de aquello que las personas o nosotros sentimos, el temor muchas veces de compartir, el miedo a que vean nuestra flaqueza o nuestra debilidad. Necesitamos líderes que aprendan a modelar,
a tener madurez para enfrentar esas situaciones. Podemos encontrar en la comunidad personas que le da miedo, temor de compartir sus debilidades o quizás su pecado o la situación que está viviendo, por ser señalados quizás, por sentirse menospreciados, por sentirse juzgados, y necesitamos líderes que aprendan a moderar esto y darles paz y tranquilidad a las personas, que puedan sentirse con libertad de compartir, sabiendo que va a encontrar personas que van a estar a su lado, aconsejándole, exhortándole, animándole, levantándole, y nunca cuestionándole, ni rechazándola, ni echándola fuera, ni menospreciando. Como decía en la clase anterior, no es cubrir el pecado, no es ocultarlo, no es hacernos de la vista gorda. No, es enfrentarlo. Pero cuando viene el pecado, el amor por el hermano reina y su vulnerabilidad la cuidamos. Le mostramos que en la comunidad no tiene por qué sentirse rechazada ni con temor, sino que es dentro de la comunidad que ella es protegida, levantada. Esos líderes son los que necesitamos ser nosotros y levantar de nuestros hermanos que estamos discipulando ese tipo de liderazgo. Porque en la iglesia, por esa falta de liderazgo, muchos nuevos creyentes se han alejado. Muchos están en la iglesia atrofiados, no han podido crecer porque algún día fueron maltratados cuando enfrentaron una situación. Cuando haya problemas en la comunidad entre ellos, porque va a haber roce entre nosotros, porque somos una comunidad como una familia, pero como el líder sepa manejar las situaciones, cuando nos amamos unos a otros, cuando nos corregimos y oramos unos por otros, nuestra vulnerabilidad no es atacada, sino que nos sentimos en paz y podemos sanarnos unos con otros. Y entonces la vida de comunidad da fortaleza al discipulado cuando eso está presente. Amados hermanos, les voy a dejar con esta siguiente video que resume todo lo que hemos visto del discipulado. Y quiero que cuando estén observando estas imágenes, mediten cómo ha sido el discipulado que han llevado conmigo, cómo ha sido el discipulado que yo he llevado, cómo es la congregación como comunidad interconectada, que debo abrigar mi discipulado que estoy ejerciendo con estas personas o con mis amados hermanos.
Por último, amados hermanos, solo me resta invitarles a hacer esta quinta actividad como las otras, que es determinante para la aprobación de esta asignatura. La actividad es la siguiente: responda de manera concreta y por escrito las siguientes preguntas. ¿Su discipulado se dio acobijado en una verdadera comunidad cristiana interconectada? ¿Brinda usted una comunidad interconectada a sus discípulos? Diga el porqué de estas dos respuestas. Segundo, ¿su congregación representa vivamente una comunidad cristiana interconectada? ¿Por qué? Tercero, describa las actividades sociales que podría usted llevar a cabo en su comunidad para desarrollar una comunidad cristiana interconectada. Recuerde que este trabajo deberá ser entregado a través del grupo de WhatsApp al cual se encuentra vinculado, o a través de ese indagar por mi WhatsApp y enviarlo allí. Dios les bendiga, hermanos. Fue un placer acompañarles en esta asignatura.